Vamos a ver, chicos, vamos a empezar, mis queridos alumnitos, nuestra clase, pues, ¿no? De historia. Nuevamente la bienvenida, pues, a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos de quinto grado. Martes 8 de junio, ¿Qué empezamos con página, la clase profesor? de historia. Sí, a ver, mis niños, vamos a ver si ustedes me confirman, a ver, me confirma Iker, si se ha trabajado una página, por favor, hijo. A ver, confírmenme si se... Ok, profesor, déjeme buscar. Ah, muy bien, muy bien. Profesor, falta la página 328, profesor. Sí, profesor, falta la página. O sea, sí hemos resuelto dos páginas, profesor. Ya. La página 328 ya se trabajó ya. No, la 328 no se trabajó. No se trabajó, no se hizo nada ahí. No, Ah, ok, está todo como no. ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar la página 328, ¿ya? Vamos a trabajar la página 328, mis queridos alumnos. Ay, a mí me gusta la historia, ¿eh? A mí me gusta la historia. Mucho me gusta comentar, me gusta ¿no? De todo lo que pasó, el acontecimiento, ¿no? De nuestro Perú, tanto en la etapa, pues, chicos, ¿no? Justamente, ¿no? De la etapa, ¿no? De la colonia, pues, chicos, ¿no? Imagínate, pues, hubo muchos acontecimientos y también durante la etapa pues, republicana, ¿no, jóvenes? La historia es muy, muy larga en nuestro Perú. Nuestro Perú tuvo una historia un poco, digamos, a ver, un poco complicada, digamos así, ¿no? Porque hubo mucho, por ejemplo, en el tiempo, por ejemplo, ¿no? De la colonia, ¿no? De la época virreinal, como se quiere decir, también, por ejemplo, ¿no? Ahí por supuesto que hubo muchos avances, ¿no? Trajeron nuevos inventos, nuevas cosas, nuevas plantas, animales, todo, trajeron por supuesto, pero en el fondo, pues niños también, los españoles también como que, imagínate, tuvieron acá 280 años, imagínate, 280 años tuvimos bajo el yugo español, ¿me entiendes? Entonces, durante todo este tiempo, en el contexto, ¿no? De la tiempo del virreinato también fue muy poco complicado, porque los españoles también ellos tenían su forma, ¿no? Su pensamiento. Ellos, por ejemplo, en un momento eran dueños casi, ¿no? De muchas haciendas, eran hacendados y tenían mucha gente a su disposición que trabajaban de ellos. Y muchos españoles se apoderaron, despojaron a sus tierras, a muchos indígenas, los despojaron niños, ¿entiendes? Bueno, chicos, vamos a trabajar pues, no, la página 328, mira, la inmigración, ¿ya? ¿En qué periodo se dio, a ver, la ley de la inmigración? A ver, chicos, ¿qué me dice? 1349. ¿Ah? A ver, ¿en qué gobierno se dio esto? ¿En qué gobierno? A ver, Ramón Castilla. en el gobierno, claro, ¿no es En cierto? Castilla. Claro, chicos. Ramón En el Castilla. gobierno de Ramón Castilla se dio, ¿no es cierto?, una ley de la inmigración, niñitos, la migración de los chinos colíes, ¿no? El inmigrante chino colíes, ¿ya? Y también, mira, después que Ramón Castilla hizo esta ley, generó, de ahí también Echenique, por cierto, el gobierno de José también, Rufino Echenique, él también, por ejemplo, él también hizo lo mismo que hizo Castilla, él también. Él había, y también hizo también la ley del inmigrante, de la inmigración, por ejemplo, de los, antes de los, ay, que se me fue el nombre, ¿ya? De estas personas que vinieron acá, por ejemplo, en la selva, niñitos. Ahí, por esa parte de ahí, ellos se establecieron, pues, ¿entiendes? ¿Ves? Bueno, mira, niños, en cuanto a la inmigración china, niños, trajeron muchísimas personas, muchísimos chinos, te comento, pues, trajeron cantidades de chinos. Mira, pero mira cómo fue digamos, a ver, cómo lo maquinaron, no sé, algo bonito, ¿no es cierto?, para que puedan venir muchas personas, ¿ves? Aquí, el Perú, lo primero que hizo, dice que fue allá, imagínate, fue allá a este país con un documento y le hicieron firmar, imagínate a los chinos, le hicieron firmar, ¿no es cierto? Así como que, no sé, un documento quizás no está muy redactado, que digamos, ¿no? Entonces, claro, ellos con el afán y le estaban proporcionando y le dijeron que aquí, por ejemplo, en el Perú, iban a tener muy buen trabajo, una estadilla y todo, pues, ¿no? Lo que justamente a ti te dan, pues, ¿no es cierto? Como que tú tienes aquí, mira, vamos allá a España, tienes casa, tienes luz, agua, todo, tienes todas las comodidades, muy bien, qué feliz.
Bueno, pues yo con la desesperación de querer quizás ver no mi futuro, qué sé yo, pues no sé, ellos firmaron. Mira, los chinos firmaron ese documento, que es un bueno engañoso, ¿me entiendes? Entonces, mira, vinieron acá al Perú, pues niños, y acá en el Perú fue otra realidad, pues jovencitos, fue otra realidad, porque ellos fueron llevados a distintas partes, a diferentes lugares, a diferentes ciudades, ¿entiendes? Se fueron, por ejemplo, por la parte de la costa, en las haciendas azucareras, mira, las azucareras, a las haciendas algodoneras, se fueron, por ejemplo, a la parte sierra, porque acuérdate que los españoles habían despojado a muchas personas, ¿no? Y algunos se quedaron acá, pues, algunos se quedaron acá en el Perú, claro, porque acuérdate que había un grupo, ¿no? Había un grupo de españoles que ellos todavía querían apoderarse porque todavía manejaban la parte, ¿no es cierto?, la parte económica, ¿entiendes? Entonces todavía querían manejar, pues. Entonces, eh, ellos dominaban, pues, justamente esos espacios, ¿ves? Y entonces estos chinos, pues, vinieron, pues, mis jovencitos, vinieron, se los repartieron a diferentes lugares. Algunos, pues, justamente fueron a trabajar, pero en las haciendas, ¿no es cierto? El trabajo, la agricultura, porque ellos tenían un conocimiento. Algunos tenían conocimiento, pues, ¿no? Tenían de la agricultura, porque habían estudiado, eran técnicos, qué sé yo, pues, ¿no? Otros no, pues. A otros le dieron a trabajar así, al trabajo duro, forzoso, imagínate. Y los trabajos eran muy fuertes, niños. El trabajo era muy forzoso. Aparte de que el trabajo era forzoso, era muy fuerte, no les pagaban, pues. Les pagaban, digamos, como una propina. ¿Me entiendes? Una propina. ¿Y qué es lo que le daban ellos? Por ejemplo, ellos le daban, por ejemplo, los alimentos, ¿no es cierto?, para que ellos puedan sobrevivir. Y, bueno, pues, vestimenta, pues, ¿no? Y la vestimenta, pues, no le van a dar, pero diario, pues, ¿no? Bueno, los alimentos que se dan el diario, pues, ¿no es cierto? Y el alojamiento, pues, le daban a ellos, lo único que le daban a ellos. ¿Ves? Entonces, eso es lo único que ellos han podido vivir. Y dice que el contrato, ¿no? En ese documento, el contrato dice que eran por casi 8 años. Mira, o sea, durante 8 años ellos llegan acá a trabajar. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que algunos chinos, pues, hijos, no podían resistir. Pues imagínate con todo este maltrato físico, psicológico, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque los trabajos, según la historia, eran muy fuertes. Los menospreciaban, muchísimo. Entonces algunos hasta que decidieron pues justamente hasta matarse, pues chicos, porque el trato era que te digo, muy inhumano. Algunos llegaron a suicidarse, imagínate. Otros que se rebelaron, ¿no es cierto? Y así como se rebelaban, también el castigo era, pero muy severo. Hasta los castigos eran hasta dejarlo pues quizás muerto, imagínate. Entonces, mucha injusticia hubo también en esos tiempos. Muchísima injusticia de parte, ¿no?, de los chinos colíes. ¿Ves? Entonces, el gobierno chino, entonces se entera, pues niño, mira, se entera de lo que estaba pasando acá, ¿no?, con sus compatriotas. ¿Entiendes? Entonces viene acá una comisión, dice acá el Perú en esos tiempos, ¿no?, a investigar, pues, qué es lo que estaba pasando, pues. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, algunos chinos, claro, seguro que los altos funcionarios, seguro que les pagaban, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que dieran la otra información, pues, ¿no es cierto? O como que decir que estaban hablando, pues, cosas que no es, pues, ¿no es cierto? ¿Ves? Como que pensando que sus compañeros o sus compatriotas estaban un poquito mal, ¿no es cierto?, de sus pensamientos, de sus conocimientos. ¿Ves? Como que no lo querían, pues, no querían lo que estaban haciendo. Entonces, mira, los chinos, pues, habían pasado muchas penurias, ¿ya? Y casi la mayor parte de chinos se fueron a trabajar donde, por ejemplo, parte de Trujillo, parte de Ica, Huaura, por eso que acá en Huaura, niños, acá en Huaura, hay muchos chinos que son dueños de haciendas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la mandarina. Allá, por ejemplo, acá en Huaura, son dueños de muchos chifas. Por ejemplo, acá tú vas de Huaura, ahí vas a encontrar muchos chifas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque algunos se quedaron, pues. Algunos ya, pues bueno, ya trabajaron, otros ya se disiparon, y ya, pues también poco a poco las leyes fueron cambiando, pues, ¿no? Algunos se fueron a su país y otros se quedaron acá, se quedaron, pues, a hacer este negocio. Ellos son personas que les gusta mucho el negocio, el crecimiento, el desarrollo, ¿ves? Y se quedaron, pues. Entonces, que sí, por eso que en diferentes partes del Perú, sobre todo en la costa, por ejemplo, en la costa, tú donde vas a encontrar que
¿no? con chinos, ¿me entiendes? Sabes que la raza china es muy fuerte. Ellos, su general siguen siendo así. Claro que ya son justamente ya chinos peruanos, ¿no? O peruanos chinos, pero llevan ese rasgo, digo. Entonces, mira, sí, la historia de los chinos es muy amplio, los chinos. Mucho, mucha indiferencia. Por eso dicen que los chinos tenían una cierta, a ver, como que un mal concepto de los peruanos en aquellos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque por los abusos que hacían acá. Entonces, mayormente, pues esos chinos se fueron a trabajar acá también, por ejemplo, por Chincha, Pisco, por todos esos lugares, ¿no es cierto? Y en estos lugares, pues habían, pues, estaban las islas guanenas. Ahí les llevaban a trabajar a ellos, imagínate. Ahí a escarbar, a derribarlos, ¿no? Las islas, pues, de cerros que habían, ¿no? De guano, todito ese guano, gente, ¿no? Trataban, ¿no? De sacarlo y de llevarlo, pues, digo, mira. Entonces, ese es el trabajo de ellos. Ese era su trabajo de ellos, a cambio a cambio de unas cuantas monedas, y que le daban los alimentos, la vestimenta y los medicamentos. Eso le daban a ellos, mira. ¿Ves? Entonces, era un abuso total por parte, ¿no? De aquí, ¿no? Claro que en esos tiempos habían muchas personas que tenían mucho poder económico, ¿no? Mucha solvencia económica. Y los que tenían mucha solvencia económica, pues es lo que a veces que manejaban y hacían esto, pues, chicos. ¿Ya? Muy bien, entonces, chicos, vamos a la inmigración, pues, a la inmigración china. Entonces, acuérdate que el Congreso en el tiempo, bueno, de Ramón Castilla, en el año de 1849, da una ley de la inmigración. Entonces, de esa manera hizo que justamente que hicieron que su ingreso al Perú, muchos inmigrantes chinos y de otras nacionalidades, a los alemanes, en medio de los alemanes, ¿ya? Entonces, en estos últimos, en menor número, se dice que los inmigrantes venían, o sea, teniendo en cuenta el grado de postración de la agricultura del país, ¿entiendes? Por ejemplo, ¿qué es lo que pedían, por ejemplo, acá? Pedían, dice, por ejemplo, vamos a poner ingenieros agrónomos, personas que tuvieran mucho conocimiento en la agricultura, muchísimo, ¿ya? Porque mira, ¿te acuerdas que te comenté, por ejemplo, ¿no? Que en el tiempo, bueno, teníamos más espacio de tierra, ¿no es cierto? El Perú era muy extenso, tenía más cantidad de tierra y éramos pocos habitantes, ¿me entiendes? Entonces, en aquellos tiempos necesitábamos la mano de obra, ¿me entiendes? Necesitábamos mano de obra y no había, pues, gente, no había personas que debían aportar o tenían el conocimiento de repente en hacer este trabajo. Entonces, como los chinos, ¿no es cierto? Ya tenían mejor conocimiento y tenían mayor preparación, entonces ellos vienen acá al Perú, pues. Entonces, por eso que Ramón Castilla da esta ley, pues, de la inmigración en el año de 1849. Entonces, así fue, dice, cómo resultaron, ¿no? Beneficiados las haciendas. Acá en la costa, muchas haciendas, mis niños. Por ejemplo, en las haciendas azucareras de acá, por ejemplo, ¿no? De Lambayeque, Chiclayo. Mira, unas enormes haciendas de azúcar, por ejemplo, Saña, la hacienda, por ejemplo, de Cayaltí, la hacienda, por ejemplo, muchas haciendas acá. Acá en Trujillo también, por ejemplo, muchas haciendas, enormes haciendas, ¿ya? Y esas haciendas, mira, esas haciendas, por supuesto que ya pues conforme ya el Perú fue avanzando, cambiaron las leyes, ¿no es cierto? Y esas haciendas ya ahora pues ya justo fueron tomadas ya por otras personas que se les llamó las cooperativas agrarias, ¿me entiendes? Entonces las cooperativas agrarias tomaron posesión de todos estos terrenos, de todas esas áreas, y ellas, había un representante donde ellos trabajaban, pues ya cambió la situación, digo, cambia la situación, ¿ya? Muy bien. Profesor, Dice, sí, dime, ¿puedo ir al baño? vaya. Ya, mira, entonces dedicada a la explotación de caña de azúcar y las empresas guaneras. Lamentablemente, dice, el inmigrante chino fue sometido, ¿ves?, a duras faenas de trabajo, así como el maltrato, mira, más cruel, y eso es lo que te comentaba, el cruel inhumano, demasiado, muchos abusos. Sí, dime. Profesor, está en la página 328, ¿no, profesor? Sí. Sí, gracias. Ya. Bien, chiquitos. Entonces dice, valora las principales obras de Ramón Castilla y responde, dice, ¿qué te sorprende, dice, más de las obras emblemáticas del gran mariscal?
¿qué aspecto, dice, causa podrías considerar, dice, con muy poco positivo, ¿verdad? De todas, por ejemplo, no las obras, o de todas, por ejemplo, no sus cosas emblemáticas que justamente pues había dado Ramón Castilla. A ver, ¿a ti te parece bien lo que hizo? A ver, Ramón Castilla. A ver, ¿qué obras, por ejemplo? ¿Qué obras? Obras de que tengan algo de positivo, pues chicos. A ver. Unas obras. A ver. Yo pienso que por ejemplo, una de las obras o por ejemplo, una de las leyes, por ejemplo, en el aspecto, por ejemplo, en qué aspecto dice de cada una podrías considerar como muy positivo. Una de las obras de Ramón Castilla, a ver, en lo que concierne en su avance, a ver. Sí, profesor. En el número 1, ¿no, profesor? Sí, en el número 1. Ujú. Para que se dediquen a la agricultura, profesor. A la agricultura. A ver, yo pienso, a ver, si nos vamos, por ejemplo, mira, si nos vamos en las principales obras de Ramón Castilla, por ejemplo, en el aspecto social. A ver, en el aspecto social yo diría, por ejemplo, dice que gracias a la solvencia del Estado, decretó la abolición del tributo indígena y emancipó, dice, emancipó, o sea, derogó esta ley. ¿Esto para quién? Para todos los esclavos del territorio. A ver, yo pienso que en el aspecto social, yo sí pienso ahí que a mí, particularmente, yo creo que eso algo hizo positivo, ¿no es cierto? Acá pues dice valor, ya, ya, entonces chicos, anota ahí pues, anota ahí, anota ahí donde dice, número 1, Sí, profesor. una de las obras, una de las obras, una de las obras en el aspecto social, ya, en el aspecto social, chicos, es que decretó, Este decretó. sí, ahí tiene la O, decretó. Esto dice, la abolición, decretó la abolición con B de botea, es que decretó la abolición del tributo indígena. ¿Ya? Es que decretó, dice, la abolición del tributo indígena, ¿ya? Del tributo indígena y emancipó, tienen a O, y emancipó a todos los esclavos del territorio. Chicos, entonces decretó la abolición del tributo indígena y emancipó a todos los esclavos del territorio. ¿Sí? A todos los esclavos del territorio. ¿Ya? Porque miren mis niños, miren mis queridos alumnitos, por ejemplo, mira, desde la etapa, por ejemplo, ¿no? Del Perú incaico, por ejemplo, también, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran los que pagan más impuestos? ¿Quién era? La clase baja, el pueblo. Ellos pagaban más Los impuestos. indígenas. ¿Ya? Claro, ¿cierto? Ellos pagaban más impuestos. ¿Entiendes? Pero como en el tiempo de los incas no había, pues, ¿qué te digo? No había moneda, no había nada, las cosas todavía no. ¿En qué pagaban ellos? Haciendo trabajos, por supuesto, a favor, ¿no? A favor del Estado inca, o si no, también, por ejemplo, en cosas, pues, en productos. ¿Me entiendes? En el tiempo de los incas, por ejemplo, yo no quería trabajar, entonces yo le decía, ¿sabe qué? Yo no voy a trabajar, pero aquí están mis productos, ¿no? De que yo mismo he podido, ¿no es cierto?, recoger y estoy en son de pago, ¿ves? Entonces, y en el tiempo de los españoles de época virreinal también, pues, igual también, el tributo era muy elevado, se elevaron los impuestos, ¿ves? Ellos pagaban, la clase baja pagaba más impuestos, imagínate, en vez que la clase alta, ellos pagaban mucho más, pero no, pues, era la clase más privilegiada,
la clase que tenía más, que te digo, más derechos, ¿entiendes? Ellos lo que manejaban todavía eran dueños de muchos negocios en el tiempo de los españoles, ¿entiendes? Los españoles, por ser, por ejemplo, ¿no? Ellos, la clase más alta, la clase más jerarquizada, y los criollos, mira, los criollos por nacer, por ejemplo, acá en la Nueva España. Nueva España, ¿por qué? Porque nacieron acá en el Perú, ¿no es cierto? Estábamos colonizados. Entonces, los españoles, netamente, ¿no es cierto? La alta clase social, ellos manejaban mucho poder económico, social, político. Y los hijos nacidos en la Nueva España, o sea, ya los criollos, los hijos también eran dueños de negocios, de haciendas. Ellos también manejaban aparte eso. Pero ellos no pagaban muchos impuestos. Entonces, la clase baja, el pueblo, es la que paga mucho impuesto. Entonces, Ramón Castilla, ¿qué hace? Entonces, él decreta, dice, una abolición, dice a quién, al tributo indígena. O sea, ya no van a pagar mucho, pues, los menores del impuesto. ¿Ves? ¿No se acuerdan ustedes cuando un grupo de acuchanos, creo, ¿no? se emancipan? ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo, pues. No estaban de acuerdo porque les habían incrementado el impuesto. Por eso se rebelaron. Entonces, Ramón Castilla en su gobierno, bueno, para mí en el aspecto social, yo digo que él pues hizo una cosa muy, muy buena, porque bajó los impuestos y, ¿qué más da? Emancipó, dice, a todos los esclavos del territorio peruano. ¿Entiendes? O sea, quedan libres, pues chicos. Mira, porque o sea, por ser negritos, o sea, por ser de otro color, o sea, hay que tratarlos como quien nos da la gana, por ser negritos nomás. Y yo por ser una persona de color un poco más clarito, tengo las mejores preferencias, o tengo otro trato, o debo trabajar en otros trabajos. No, pues niños. Entonces, eso es lo que hizo para mí, yo creo que fue lo que hizo bien. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos. Eran seres humanos, sino que pues la diferencia es que ellos pues, eran negritos, ¿no es cierto? Y por ser negritos, trabajaban como esclavos. Trabajaban en las minas, haciendo carreteras, haciendo canales, muchas cosas. ¿Ves? Eso creo que no, y yo no estoy de acuerdo, no estaría con eso. Bien. ¿Todavía hay espacio en esas líneas o ya no hay espacio? Para mí, profesor, sí me queda espacio. Ya. Ahí Para mí también, también, profesor. Ya quedan líneas, entonces ahí también puedes ponerlo. A ver, vamos a poner ahí. Sí se puede poner. Ah, también pues puede ser. Otorga el voto universal. Ahí mismo, ¿eh? Otorga el voto universal. ¿A quién? A los mestizos e indios. ¿Ah? Otorga el voto universal a los mestizos e indios. Ahora, ¿qué va a pasar? Voto. Otorga el voto universal, ¿ya? A los mestizos e indios. listo. Muy bien. A ver, ¿qué cosa quiere decir esto? Por supuesto que estas personitas, a ver, por favor, tu micro que está ahí encendido. ¿Qué pasa con estas personitas? Claro, como ellos no eran de ese colorcito, entonces ellos estaban exentos, o sea, no podían ellos votar. Ellos no podían elegir, ¿me entiendes? Ellos no podían elegir. Ahora, por supuesto que tenían derecho a votar o a elegir, ¿no es cierto? Las personitas o los habitantes que sabían pues justamente leer y escribir, por supuesto. A ellos dice que supieran leer y escribir, ¿por qué? Porque ellos, pues, supuestamente que tú al ir a votar tienes que leerlo, pues, ¿cómo vas a firmar? Entonces para firmar tienes que saber tú leer. O si no sabes leer, bueno, ahora ya no hay muchas personas, son poquísimas las personas que no saben leer, pues, bueno, son poquísimas, ¿no? Porque hace 30 años atrás, 40 años, sí, pues habían muchas personitas que a veces no sabían leer, no sabían escribir, ¿ves? Había como que el Estado también, pues, chicos, el Estado se descuidó muchísimo, ¿no es cierto?, en la educación, pues. Bueno, ahora ya, pues, casi toda la mayor parte de personas sí saben sus derechos, ¿no? Saben sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces, no hay, que digamos, muchas personas que no sepan leer. Muy bien.
Entonces, chicos, nos vamos a la segunda. ¿Qué dice, chicos, la segunda? A ver, léame la segunda, por favor, Angie, ¿qué dice? ¿Qué obra del aspecto económico y urbano de esa época república crees que es muy importante y por qué? Que en el aspecto económico y urbano. A ver, dice, ¿qué obras en el aspecto económico y urbano de esa época republicana crees que fue lo muy importante? ¿Por qué? En el aspecto urbano y económico. A ver, vamos a ver, en el aspecto económico y urbano, para mí, yo creo que ordenó la hacienda pública, dice, ordenó la hacienda pública mediante en nuestro régimen de los presupuestos y estableció el sistema de consignaciones para la venta de guano. No, pues, claro, sí, acuérdate que en el gobierno de Ramón Castilla, entre comillas, ¿no? La prosperidad falaz, la prosperidad, por supuesto, la bonanza, falaz porque no fue, pues, no fue la realidad, esa palabra prosperidad no se llegó, pues, a ser, no se llegó a un 100%, que te digo, a aprovecharlo, pues, ¿no? No, pues, bueno, pues, yo pienso que hay que ponerlo para que la gente pues, sepa, ¿no es cierto? Ah, muy bien, muy bien. Escribe ahí, mío, escribe ahí. Ya. Ordena la hacienda pública. Ahí apunta ahí. Ordena la hacienda pública. Hacienda con H, chicos, ¿no? Ordena la hacienda pública mediante el novedoso régimen, ordena la hacienda pública, tienen la UA pública. Tanto pesaba la hora, por el amor de Dios. Ordena la hacienda pública, ¿ya? Mediante el novedoso régimen de los presupuestos, ¿ya, niños? Y estableció, ¿Se puede repetir el orden de la hacienda? o sea, sí, ordena la hacienda pública, mediante el novedoso régimen, de los presupuestos, ¿ya? De los presupuestos, y establece el sistema, de las consignaciones, Listo, profesor. Muy bien. ¿Todavía te queda espacio ahí, doña? A mí me queda todavía. ¿Sí? ¿Te queda espacio? ¿Julka? Muy bien. A ver, otro, yo pienso que en el aspecto económico urbano, yo pienso que ahí, por ejemplo, iluminó a Lima. Anota ahí, iluminó a Lima. Iluminó. Acuérdate que antes, ¿cómo se iluminaba Lima? Con unas velitas, ¿no es cierto? Con unas lámparas de velas. Iluminó a Lima por primera vez con gas. Iluminó a Lima por primera vez con gas. ¿Ya? Con gas. Y el agua potable, ¿ya? En varias ciudades. ¿En niños? Iluminó a Lima con gas y el agua potable en varias ciudades. ¿Ya, mis queridos alumnitos? Muy bien. ¿Cómo estamos, chicos, ahí? ¿Cómo estamos? Bien, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver, léame el rapidito, la 3, rapidito. A ver, rapidito, a ver, léame, por favor, Luciana. Rapidito, dice que sea una hora, porque la hora se va rápido acá en este sistema. ¿Qué parte del Perú se benefició con la llegada de los inmigrantes chinos y por qué? Muy bien. ¿Qué parte del Perú se benefició con la llegada de los inmigrantes chinos? ¿Y por qué? A ver, chiquitos, a ver, ¿quién tiene? Hace un momento yo te estaba comentando, mis niños. A ver, ¿qué parte no, del Perú? A ver, niños. Ya se olvidaron, chicos. A ver, anota ahí, pues, chicos, anota. ¿Ya? Los lugares que se beneficiaron, o las ciudades, pero mejor ahí, las ciudades que se beneficiaron
las ciudades que se beneficiaron con la llegada de los chinos, las ciudades que se beneficiaron con la llegada de los chinos fue los valles costeros, ¿ya? Fueron los valles costeros. Fueron los valles costeros. Con la llegada de los chinos, profesor. Fue los valles costeros. Fue los valles costeros. Haciendas. Fue los valles costeros, haciendas. ¿Ya? Haciendas de Cañete. Anota con mayúscula. No ciudades. Haciendas de Cañete. ¿Ya? Cañete. Guaura. Con H, Aura, Guaura, Cañete, Guaura, Supe, Pativilca. Profesor, ¿puede repetir de nuevo? Es que acá están grande. Guaura, Cañete, o Cañete, Guaura, Supe, Pativilca, Supe, Pativilca, Ica, Pisco, Ica, Pisco, Ica, Pisco, Palpa, Nazca. Mira, qué tantos sitios, ¿ah? Ica, Pisco, Palpa, Nazca. Listo. Mira, Nepeña, si te alcanza, dime si te alcanza, si no, ya dime que ya no me alcanza, hijito. Nepeña, Saña, mira estos sitios, Saña. ¿Ya? Saña. La leche, mira, la leche. No dice de tomar, ¿ah? ¿Ya, chicos? Así llaman esos sitios. Mira, todos estos sitios eran pues justamente extensiones, estaban conformados por unos grandes hacendados que manejaban sus haciendas, cantidad de terrenos, mis niños, enormes, enormes, ¿ves? Y ellos manejaban, entonces aquí fueron la mayor parte, pues no, justamente a trabajar en las haciendas azucareras, haciendas algodoneras y en las islas guaneras, pues mis niños, mira, ¿ves, chicos? Muy bien, dice su mayor preocupación ya de Castilla fue la defensa nacional, por supuesto, ¿no es cierto? Con la clara visión de ese futuro, advirtiendo que si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos. Siempre como la copia, ¿no es cierto? Y dice que después ellos decidieron que justamente, ¿no? Que la mayor importancia, por supuesto, que se dio en la burocracia, pues chicos, la burocracia civil y militar, que justamente no se llevó todo lo que es justamente y el derroche, el despilfarro. Acuérdate que en el gobierno de José Chenique fue el gobierno más corrupto, dicen, ¿eh? Mira, donde ha llegado más corrupción, güey, ¿ya? Pero el dinero que dijo, güey. Ay, qué rápido se fue la hora. Ya, vamos chicos, a la página 330. 330. La casa Hicks, ¿cómo es? ¿Giggs o Hicks? Giggs, ¿no? La casa Giggs, ¿no? Sí. La casa Giggs y el guano, pues chicos. Guano, en quechua significa, dice, guano, ¿no es cierto? Que es el nombre, ya sabes, que también te expliqué, que se da, ¿no? Al excremento, las aves guaneras, ¿no es cierto? Y que justamente eso están, pues, se volvieron unos montículos, unos cerros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban en un clima árido, un clima seco, pues. Acuérdate que parte de la costa del sur, de acá, por ejemplo, de Ica, Pisco, imagínate, todo eso son mucho calor. Y eso también ayudaba, pues, justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá había escasa humedad, pues, chicos. ¿Me entiendes? Muy bien. Dice, a continuación dice, ordeno, dice, las casillas. Luego dice, escribas en el orden correspondiente. Hasta guano, hasta países. Muy bien. Vamos a ver si completamos, niña. A ver. Muy bien. Vamos ahí. Abajito están las palabras. Tenía, el, del, por, ser, un, por, que, de los. Muy bien. Ay, no, la hora. A ver. Muy bien. Ahí, en la parte de abajito, vamos allá a escribir. Vamos a ordenar las palabras y ahí colocamos, tenía países extranjeros. Abajo nota. Vamos a ordenar. Tenía países extranjeros. ¿Ya? Tenía países extranjeros. Monopolio exclusivo. Monopolio exclusivo. Profesor, ¿puedo repetir? Sí, tenía países extranjeros, monopolio exclusivo,
monopolio exclusivo del comercio. Monopolio exclusivo del comercio internacional. Tenía países extranjeros monopolio exclusivo del comercio internacional. El guano peruano. El guano peruano. Profesor del gobierno. No, yo no he dicho gobierno, ¿eh? He dicho tenía países extranjeros. Del Monopolio comercio. exclusivo del comercio internacional. Del comercio internacional. Ya, profesor. ¿Ya? El guano peruano. El guano peruano. ¿Ya? El guano peruano. Uy, mi niño, ya se me va. Chicos, me voy. Cuídense, chicos, mucho. Y no, si no se van, chicos. No, profesor, cuídese. Clásico, cuídense.